Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al canal y a este primer vídeo de construcción del año. El martes pasado, el primer vídeo que hice fue el episodio número 7 de la serie Orígenes, que os invito a que vayáis corriendo a verle si no lo habéis visto ya. Y si no lo habéis visto, os quiero felicitar de todas formas el año y desearos un feliz 2024 a todas y todos vosotros. No sé si visteis que el domingo pasado subí un vídeo recopilatorio de lo que había sido mi año 2023 aquí en el canal y dije que tenía como asignatura pendiente el hacer tutoriales, porque yo quería haber hecho bastantes tutoriales y al final pues es que he hecho solamente unos poquitos, entonces este es primer vídeo del año, quería que fuera precisamente un tutorial. ¿Y de qué va a ser el tutorial? Pues de tejados. Hoy vamos a hacer un tutorial básico de tejados y para eso nos hemos venido aquí a Willow Creek y hemos hecho pues nada, un pequeño cuadradito para empezar a ver la herramienta de tejados. Como veis, y si no, os voy a poner aquí una tarjetita de los dos tutoriales que hice con la casa del juego base, con la casa starter. Ya os expliqué que la herramienta habitación pues tiene una serie de controles y la herramienta tejados también tiene un montón de controles. En primer lugar están estas flechas. ¿Para qué son estas flechas? Pues para ir adaptando el tejado por un lado y por el otro a la habitación que queremos cubrir. Tenemos también esta otra tecla que es pues para subirlo o para bajarlo. Ya sabemos, podemos moverlo por aquí, podemos moverlo por allí, podemos moverlo por el otro lado, evidentemente. Vamos, y para irlo ajustando y ponerlo como nosotros y nosotras queramos poner el tejado. Con esta tecla que se sube y se baja a la altura de tejado, que esto es bastante importante, sobre todo en el juego de proporción de la casa con el tejado. Vamos, también es poco gusto de cada uno, pero una de las cosas más importantes para que los tejados queden bonitos es que guarden proporción. Hay que intentar ser proporcionado en un juego que no lo es. Bueno, eso es lo difícil de hacer. Si apretamos la tecla Alt, que ya sabemos del tutorial que es para mover cualquier tipo de objeto libremente, el tejado, la altura del tejado también se va a poner donde nosotros queramos, lo cual esto es muy importante cuando estamos ajustando diversos tejados. De esta manera movemos apretando la tecla Alt libremente el tejado y así podemos ir ajustando las distintas alturas como nosotros queramos, pues para hacer las combinaciones de tejados en un edificio. Además están estas flechas que son, no sé cómo se llaman, alerones o como sea, que es pues eso, para sacar los alerones. Ya pueden ser estos de aquí abajo o pueden ser estos otros. Podemos meterlos para adentro y que no haya, o sacarlos todo lo que queramos. Podemos hacer cosas muy locas también, eso es importante. En este juego una de las cosas que te deja hacer es mucha fantasía, pues hacer cosas muy locas. Mira, sí, acabamos de hacer una tienda de campaña, una tienda de campaña acabamos de hacer. Si queremos que sea solamente un lado y no el otro, si apretamos la tecla Shift o mayúsculas, perdón, pues solo un lado. La tecla mayúsculas, pues solo un lado. Seguimos con la tecla, bueno, espérate, porque aquí abajo está. La tecla mayúsculas ya está ahí, por ejemplo, y la tecla mayúsculas y hasta ahí, por ejemplo, porque si no aprieto la tecla mayúsculas, otra vez se van a poner a la par los dos lados. En el que mueva, si voy a mover mira, ya está, otra vez a la par los dos. Pero apretando la tecla mayúscula, pues solamente el lado que nosotros queramos. Luego, además de estas flechas para los alerones, que ya sabemos que con la tecla Shift
es como se mueven solamente uno, tenemos estas bolitas. Estas bolitas es para dar un poquito de forma al tejado, así, un poquito redondeada. Puede ser hacia arriba, hacia abajo, muy hacia abajo, muy hacia arriba, además combinado con esto o combinado con esto. Bueno, esto ya como cada uno quiera para hacer su construcción. Como cada uno quiera para hacer su construcción. Pero esta, veis que ahora solamente hay uno, pero si apretamos la tecla Shift o mayúscula y C, voilà, aparecen dos más. Y entonces ya podemos hacer, por ejemplo, eso para abajo, esto para arriba y esto. Bueno, esto, cuanto más largo es esto, mejor funciona. ¿Veis? Cuanto más corto es, la verdad es que este queda como un poquito más inútil. Pero bueno, con esto hacéis lo que queráis, lo bajáis, lo subís un poquito más, tal, para abajo. Esto muy exagerado, esto muy exagerado. Bueno, como luego además esto lo podemos subir. Bueno, como cada uno quiera hacer su construcción. Porque ya os he dicho que, bueno, en principio hay que guardar proporcionalidad, pero si estamos haciendo una construcción loca, una fantasía, pues oye, cada uno lo hace como le dé la grandísima gana. Claro que sí. ¿Por qué no? Y luego tenemos esta flecha, que es la de mover. Podemos moverlo para arriba. O sea, podemos moverlo a donde queramos. Y luego tenemos las flechas de girar, que también se puede hacer con el punto y con la coma, sin darle a la flecha. Punto, coma, punto, coma, punto, coma, punto, coma. Este tejado tan loco lo voy a tirar y voy a poner otro nuevo. Y con esto, cada uno que haga las fantasías que más le apetezca. Luego tenemos un montón de estructuras de tejado. Estoy buscando de juego base, ¿vale? Y creo que quitando las chimeneas no hay nada más. ¿No? Las chimeneas. Ya está, ¿no? Bueno, y estas cosas, pero estas cosas es que estas cosas son tan... Tienes que hacer un tipo de construcción muy específico para que quede medianamente bien. Bueno, pues sí, de estructura solamente hay, de juego base solamente están lo que sería que si visteis el tutorial, yo lo puse en lo alto de lo puse en la construcción que estaba haciendo. Tenemos chimeneas de este tipo, en una casita pequeña pues queda bien una chimenea de este tipo, un conducto de ventilación también se puede poner perfectamente. Y si no, pues una chimenea normal, de las normales y corrientes, como por ejemplo esta. Que como suelen ser, que la giramos también si queremos con el punto y la coma. Que como suelen ser muy, muy grandes, queda mejor un poquito más pequeñas, ya sabemos, con la tecla de interrogación. Hacemos más pequeña la chimenea y nada, ya tenemos aquí una chimenea, esto lo quitamos porque si ya ponemos chimenea y pues ya tenemos unos adornitos aquí en lo alto en el tejado, ¿vale? Vamos a poner ahí la chimenea, porque vamos a hacer, por ejemplo, espera, si hacemos una segunda habitación, lo normal, yo aconsejo copiar la chimenea, madre mía, ¿cómo estoy? Copiar el tejado que ya tenemos, sobre todo por si tiene una pequeñita forma, pues para que tengan las dos la misma forma y luego sea más cómodo acoplarlos, a conseguir que tengan una armonía y que ajusten, sobre todo que ajusten, porque hay veces que no ajustan. Normalmente queda bien que haya una pequeña diferencia, bueno, pero esto cada uno que lo haga como quiera, realmente. Esta es una de las maneras más sencillas de hacer los tejados de una casa, que queda bonito, que queda bien y ya está. Y luego siempre, claro, está la cuestión de pues poner un pequeño porche, que puede ser... a ver, que lo estoy haciendo
bajamos para que sea así más. También podemos poner, esperaros, también lo podemos poner, a ver, ¿dónde estás, hijo? Ahí, y tirar solamente, ya sabemos, con la tecla mayúsculas, pues ya está, y estamos haciendo solamente un porche solo con este tejado. Luego sin que se vea, porque está aquí dentro, realmente el tejado, donde está es aquí. Entonces hemos dejado aquí el tejado y lo que hemos sacado es solamente el alerón, y volvemos a poner aquí en su sitio lo que sería, y luego con unas columnitas de juego base, pues mira, tenemos una entradita bien mona. ¿Dónde está? Ahí, vale, perfecto, vale, y ya está. Y ya tenemos hecho un tejado bien majo de una casita de una sola planta. Luego están los rebordes de tejado. Yo no le pongo nunca porque no o sea, a no ser que la construcción lo pida, que algunas lo piden, yo no lo suelo poner. Mira, en blanco mejor. Suelo poner sobre todo cuando no quiero que me molesten los rebordes, porque hay en algunas construcciones molestan y mucho, sobre todo si tengo hecho mucho hueco de escaleras y cosas por el estilo, o si no, pues que es el normal, el que si no voy a poner no voy a hacer nada raro en la construcción, pues pongo este reborde. Y luego están, pues evidentemente, las pinturas. Hay que tener cuidado si haces mucho juego de tejado, porque no todas coinciden. Por ejemplo, yo pongo mucho esta porque coincide muy bien, vamos, que no suele dar ningún problema estas tejitas así. También están las de vida ecológica. Lo que pasa es que tienen unos colores que no me terminan de gustar mucho, me parecen muy pardos, pero vamos, como tejado me gusta bastante. O este también está bastante bien, este tejado. O si hacemos casas rústicas, bueno, hay muchos. La verdad es que hay un montón de tejados que pueden quedar bastante bien. Vamos a pintar esta casa de algo, que sé, de blanco, por ejemplo, porque es que si no parece que yo qué sé. Ya está, vale, perfecto. Y bueno, mira, ya tenemos hechos los tejados de una casita de una manera que está bastante bien. Y bueno, y desde luego tenemos el resto de tejados que no los hemos puesto por aquí. Bueno, ya estamos. Vale. El resto de tejados, pues, por ejemplo, este tejado, que es un tejado base. Ay, no me gusta nada ese color, vamos a cambiárselo por algo que lo había puesto yo al principio. Eso, ahora sí. Este tejado, que es esperar, que voy a mover la casa. No sé si os de mover la casa se mueve ahí con la tecla U. Las columnas. Bueno, pues nada. Pues colocamos las columnas en su sitio. Este tejado es un tejado base muy bueno. No queda muy bien la verdad es que este tejado con los alerones no suele quedar bien, y normalmente hay que bajarlo un poquito, porque a no ser que se haga por ejemplo, este es base, es un tejado base en edificios victorianos, pero claro, si estás haciendo ese tipo de edificios, los victorianos, luego aparte de este tejado está que bueno, también es súper base de los victorianos, también hay que bajarlo un poco, bajarlo un poco o no, depende. Este es con el que se suele hacer porches, copiándolo. Una vez que coges a ver, mira, por ejemplo, en un porche. Imaginaros que estamos haciendo un porche. Una vez que lo tenemos
ya en la altura que nos gusta. Bueno, pues cogemos el tejado y encajan perfectamente. Cuando digo que tener cuidado con las texturas estas y que no todas encajan, es cuando hacemos juegos como este, porque si ahora cogemos y ponemos este tejado, este sí que funciona normalmente. No me dejes. Eso, funciona perfectamente. Funciona perfectamente, vamos. Y nada, aquí tenemos un tejado que queda muy bonito para hacer porches, que sería este, el de a 4 aguas holandés, que es el que tiene como una parte de el que tiene una parte de pared, ¿vale? Y por último tenemos estos otros tejados que, por ejemplo, si hacemos esta habitación, pues ya sabemos, hay que colocar esto, se coloca en el octogonal, justo en lo que es la habitación octogonal, pues para una cosa, para eso se llama así, y ya sabemos, con Shift C nos sacamos el resto de las bolitas y ya vamos haciendo otras cosas. A ver, bajamos un poquito también esto, tiramos así, esto no, esto un poquito más así, esto un poquito más allá. Bueno, se pueden hacer muchas cosas muy bonitas y muy curiosas. Y para tejados más específicos, es decir, para hacer otro tipo de tejados, como pueden ser buhardillas, invernaderos, etcétera, etcétera, lo vamos a dejar para el siguiente vídeo porque yo creo que este ya es suficientemente largo. Si os ha gustado, no os olvidéis de dejarme un like y un comentario, y si os gusta mi contenido, suscribiros al canal si no lo estáis, que os lo agradecería un montón, porque la verdad es que se ven los vídeos pero tengo muy poquitas suscripciones, así que no cuesta nada, es absolutamente gratuito para vosotros y a mí me ayuda un montón y me anima a continuar adelante haciendo más contenido. Así que espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.